Hola y bienvenidos a un video más de Nergimat. Hoy vamos a hablar del límite al infinito. Para ello vamos a aclarar que el infinito es un número muy grande. Entonces, como lo vimos en videos anteriores, lo primero que hacemos es reemplazar el valor al que tiende la x en esta x que aparece en cada uno de los límites que están dándose de ejemplo. Es decir, que si realizamos esto, el límite de x cuando tiende a infinito de x, pues vendría a ser infinito. Simplemente reemplazo este infinito en esta x. Lo mismo podría ser entonces en este caso. ¿Cómo me quedaría el límite de 2x cuando x tiende a infinito? Entonces va a ser 2 y recordemos que vamos a reemplazar la x por infinito. Así que nos quedaría multiplicado por infinito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Si vemos, tenemos el número 2 multiplicado por un número muy grande. Si vamos a multiplicar el número 2 por un número muy grande, ¿qué es lo que esperas que ocurra en el resultado? Pues el resultado también va a ser un número muy grande, aún más grande que el anterior. Entonces vendría a ser infinito. Si lo ves de cierta forma es como decir dos veces el infinito o el doble de infinito, pues ¿qué esperaríamos? Que sea aún mucho más grande que el infinito que habíamos puesto anteriormente. Ahora, ¿qué pasa si no solo tenemos la multiplicación, sino también hay sumas en medio de esas funciones? Por ejemplo, el límite de 2x más 5 cuando x tiende a infinito. Si te fijas, tenemos entonces ya la multiplicación que sabemos que esto, al reemplazarlo, es algo que es infinito, mucho más grande, más 5. Entonces, si a un infinito le vamos a sumar 5 unidades, pues realmente esas unidades no le van a afectar como de a mucho, sino simplemente le van a aumentar. Es decir, que este infinito, pues ¿qué va a pasar? Va a quedar aún más grande que lo que teníamos. Así que estos límites al infinito están resultando pues ser aún más infinitos, teniendo en cuenta que el infinito lo estamos asumiendo como un número muy grande. Pero como sabemos, estas no son las únicas funciones que van a existir. Vamos a tener otro tipo de funciones cuando, por ejemplo, nos dan un límite que tiende a infinito de la función menos 3x. En este caso, ¿qué estaría pasando? Entonces, si vamos a reemplazar el menos 3, por acá nos quedaría igual, por infinito, entonces reemplazamos el infinito, que es lo primero que hacemos, me quedaría un número negativo multiplicado por uno positivo, porque el infinito está siendo positivo. Entonces, desde que aprendimos la ley de signos, sabemos que si multiplicamos un número positivo por un número negativo, eso, el resultado, va a ser negativo. Y ya simplemente nos queda multiplicar un número, el número 3 multiplicado por un número muy grande. Pues el resultado va a ser un número muy grande, 3 veces infinito, así que va a ser pues infinito. Y si de pronto hasta aquí no está tan claro el hecho de que multiplicamos un número por un número mucho más grande y entonces me va a dar infinito, veámoslo como cuando nos enseñaron en algún momento de nuestra vida que la multiplicación es la abreviación de la suma. Es decir, que si tenemos el número 3 multiplicado por 2, esto hace referencia a que vamos a sumar 3 veces el 2 o que vamos a sumar 2 veces el 3. Cualquiera de estas formas nos resulta ser el número 6. 3 por 2 es 6, 2 más 2, 4 más 2, que también es 6, y 3 más 3, que sería 6. Si nos fijamos, todos son los mismos resultados. Ahora, si traemos esto a la parte de infinito, entonces es como, por ejemplo, en menos 3 por x, que sería infinito, es como si tuviéramos que sumar infinitas veces el menos 3, es decir, nos va a quedar menos 3 más menos 3 más menos 3 y esto infinitas veces. Pues el resultado va a ser un número muy grande porque lo estás haciendo infinitas veces. Y de pronto, si no quieres hacer una suma infinita de 3 o bueno, de números menos 3 entonces podríamos hacer una suma finita de infinitos. En este caso nos están diciendo que va a ser
menos 3 multiplicado por infinito. Vamos a agrupar, entonces el menos lo vamos a sacar del 3 y vamos a agrupar el 3 por el infinito. De tal forma que me quede de la siguiente manera. Sumaríamos 3 veces el infinito. Es decir, en este caso tenemos una suma finita, pero de infinitos. Así que si sumas infinito más infinito, pues el resultado que esperarías es que sea infinito. Y un infinito sumado con otro infinito, pues va a ser infinito. Así que a la final todo esto te resulta que es infinito. Es por eso que el número es muy, muy, muy grande. Y podrías estar preguntándote qué pasa con los límites que tienen una función en forma de fracción. Por ejemplo, estos que estás viendo en pantalla. Es decir, que si reemplazamos, esto nos quedaría 1 sobre infinito. Quiero pensar que en algún momento de tu vida te enseñaron lo que es una fracción. Es decir, 2, por ejemplo, sobre 5. ¿A qué hace referencia este 2 sobre 5? Es como si hiciéramos la división de 2 entre 5, ¿cierto? Entonces, si hacemos la división de 2 entre 5, vendría a ser una división de 0 por este lado, agregamos por acá otro 0 y por acá 4. Es decir, que a la final 2 sobre 5 es 0,4 en decimal. Y recuerda que esta fracción la podemos representar también de manera gráfica. Es decir, tenemos este rectángulo y lo dividimos en 5 partes iguales. Luego de dividirla en 5 partes iguales, en el numerador nos están diciendo que vamos a tomar solo 2. Así que pintamos o sombreamos estas dos. Y entonces eso nos representa 2 sobre 5 de forma gráfica. Ahora, si traemos a colación esto, en la parte de los límites al infinito, tendríamos que es 1 dividido en infinito. Es decir, que vamos a partir este rectángulo en infinitas partes. Por ejemplo, podemos partirlo en 2, ¿cierto? Entonces ahí sería la mitad. Y como es dividirlo en infinitas partes, podemos dividirlo ahora en 4. Y para seguir haciéndolo de forma infinita, lo podemos dividir en 8, también en 16, también en 32. Y así sucesivamente podríamos seguir partiendo este rectángulo en infinitas partes de tal manera que llega a un punto en que la unidad o el pedacito es tan pequeño que yo ya no lo voy a poder seguir repartiendo. Si te das cuenta, cada vez que sigo partiendo este rectángulo en infinitas partes, los cuadritos que se están formando están siendo aún más pequeños. Y así a medida que vaya partiendo este rectángulo. De tal forma que va a llegar un punto en el que sea imposible tomar un pedacito de esa unidad, es decir, de ese rectángulo. Va a ser imposible ver, por ejemplo, este cuadrito que estamos viendo en este momento porque es infinito. Así que si lo notas, esto cada vez se está acercando más a 0. Piénsalo como si tuvieras una manzana y la vas a repartir en infinitas personas. Pues si tienes infinitas personas para una sola manzana, a esas infinitas personas les va a tocar un pedacito tan, tan, tan pequeño que casi que no les va a tocar nada de esa manzana. Entonces lo podríamos asociar de esa manera. Ahora, ¿qué pasa cuando la fracción es al contrario? Es decir, el numerador pasa a ser el denominador y el denominador el numerador. Veámoslo primero con esta parte numérica, es decir, 5 sobre 2. Si tenemos 5 sobre 2, pues ya sabemos que sería 5 dividido en 2. Vendría a ser exactamente lo mismo. 5 dividido en 2, esto viene a ser 2,5. Si lo recuerdas, un solo rectángulo no podría representar la fracción 5 medios, ya que cuando lo dividimos solo teníamos 2 partecitas y tenemos que tomar 5. Así que, pues vamos a hacer los rectángulos necesarios para poder pintar o tomar las 5 unidades que nos están diciendo en la parte de arriba, es decir, en el numerador. Por tanto, me quedaría pintado este rectángulo completo y este pedacito de rectángulo. Ahora, entonces, si traemos esto de las fracciones aquí a la parte de los límites, ¿qué nos quedaría? Vendría a ser infinito dividido en 3.
Lo que quiere decir que vamos a tomar un rectángulo y lo vamos a dividir en tres partes iguales. ¿Para qué en tres partes iguales? Recordemos que es el denominador. Ahora, de esas tres partes vamos a tomar infinitas partes. Como vimos en el ejemplo anterior, no podemos o no nos alcanza con un solo rectángulo. Así que tenemos que hacer otro rectángulo de tal forma que podamos tomar esas infinitas partes. Por aquí me quedaría este rectángulo todo pintado. Ahora vamos a hacer de cuenta que tenemos otro rectángulo igualito y este va a ser otro rectángulo pintado para tomar un número más. Y así vamos a tener tantos rectángulos que van a ser infinitos para lograr llegar a este infinito que teníamos acá, teniendo en cuenta pues la relación que se está haciendo desde la fracción 5/2. Así que si te estás imaginando en este momento la respuesta, para hacerla un poco más clara, es infinito. Es decir, que cuando tenemos límites que la x tiende a infinito de funciones x sobre n, la respuesta va a ser infinito. Y si tenemos fracciones de n sobre x, la respuesta va a ser entonces 0. Estos límites que tienden al infinito tienen aplicaciones prácticas en diversas áreas, como la física, la economía y la ingeniería. Los límites realmente son fundamentales. Esperamos que este video les haya sido útil para comprender el comportamiento de los límites cuando tienden al infinito. No olvides suscribirte, darle like y compartir.